Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva actividad de la Semana de Investigación de UFLA Universidad en este segundo día. En este caso nos vamos a dedicar a una actividad de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento Socioambiental, a cargo de Ricardo Turano, quien nos acompaña hoy, y la actividad es Índice de Integración Urbana, indicadores para la generación de hábitat sostenible en viviendas gestionadas por el Estado. Vamos a presentar a nuestro disertante, que es Ricardo Turano, arquitecto y magíster en planificación urbana regional, en ambos casos por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente está cursando el doctorado en arquitectura en UFLO, aquí, y es obviamente docente e investigador de la casa, además de otras instituciones, e integrante del Laboratorio de Intervenciones Metropolitanas de UFLO Universidad, que dirige el arquitecto Guillermo Telia, y del que fue parte una figura, se podría decir, mítica de UFLO, que ya lamentablemente no nos puede acompañar, que es el arquitecto Edelmiro Esperanza, quien nos dejó este año, fue decano también de la Facultad de Arquitectura y Planeamiento Socioambiental, así que de alguna manera esta actividad está dedicada a él. Así que los dejamos con Ricardo. Bueno, muchas gracias. Es un gusto nuevamente poder participar de la Semana de Investigación este año. Ya van un par de ciclos que exponemos y siempre es algo satisfactorio para la comunidad en general y para quien guste de escuchar estos temas. Como bien decía Hernán, la figura de Miro dentro del laboratorio y obviamente de la facultad representó una figura muy importante. En mi caso particular tuve la oportunidad de tenerlo mano a mano, cerca a cerca, con lo cual era un contacto directo y de aprendizaje constante. Cada vez que se lo escuchaba, dejaba una lección. Y en el marco de este trabajo estamos justamente exponiendo una investigación que llevamos adelante juntos, que fue un proceso muy grato y de aprendizaje, además de siempre tener unas tertulias que, si bien nos encontramos con motivo de la investigación, derivaban en otros ámbitos que también siempre resultaban, ¿no? Fructíferos. Bueno, si les parece, la idea es contar un poco ese resultado y a la vez mencionar que esta investigación acompaña al desarrollo de mi tesis doctoral, que está prácticamente concluida y que próximamente será defendida. Así que, si les parece, voy a compartir pantalla para apoyarme de algunas imágenes y texto para poder ser más didáctico. Comparto pantalla, espero que se esté viendo. Voy a poner, a ver si puedo poner pantalla completa como para tener una visualización de toda la imagen. Bueno, acá me tapa la parte... Ahí va. Bueno, como contaba Hernán en la presentación, el tema que da título a este trabajo es el Índice de Integración Urbana, por lo que se generaron indicadores de hábitats sostenibles en viviendas gestionadas por el Estado. Ese fue un poco el trabajo que llevamos adelante con Miro como investigación. Y bueno, acá queremos mostrar un poco los resultados y desarrollo de la tesis. A ver si puedo... Apá. Bueno, en primer lugar, ahí va, ahí está. Lo que voy a contar tiene que ver un poco, la idea es contar sintéticamente cómo se fue gestando el tema de la investigación,
cómo fue un poco la organización del trabajo en sí, después cómo se vio reflejado en el desarrollo de la tesis y después algunos conflictos y avances. Un poco también la idea es que esto permita a quien está del otro lado poder tener una experiencia previa y entender cuáles son un poco los conflictos, los avances y todos los procesos que tienen que ver con tanto con un trabajo de investigación como con el desarrollo de una tesis. Y en ese sentido, el primer punto al que nos encontramos o nos enfrentamos es la elección del tema de investigación, ¿no? Porque hay una realidad que dentro de un campo extensivo de saberes, donde pueden generarse distintas áreas de interés y conocimiento, uno tiene que ir como si fuera una especie de embudo, buscando un tema específico que es, en definitiva, el problema que se plantea para investigar, donde se detecta un vacío. Entonces, la pirámide está invertida representa ese sistema, ¿no? Desde una cuestión amplia que cada vez se va achicando para ir buscando el propósito o el planteo de la investigación. En nuestro campo habíamos definido que el área que íbamos a investigar era la vivienda y el hábitat, y lo que nos pareció interesante es la generación de una batería de indicadores que podían servir para instrumentar de alguna manera un tanto científica, sin querer ser muy ambicioso, a la localización de viviendas gestionadas por el Estado. Entonces la dificultad que veíamos en base a distintos conjuntos habitacionales era la falta de esa integración de la vivienda social dentro de la trama urbana, ¿no? Acá este gráfico representa un poco ese ideario donde justamente muchas veces se generan en situaciones de la periferia donde la condición de hábitat y urbanidad queda alejada. Entonces, bueno, queríamos ver de qué manera podemos contribuir para mejorar esa situación. En definitiva, como les decía, este es concretamente el tema. Para los que están del otro lado, si les parece, la comunicación la podemos plantear a través del chat, de algunas preguntas que puedan llegar a surgir, siempre y cuando no sean muy difíciles, de manera tal de poder responderlas. Así que uno puede interactuar sin problema y las iría contestando a medida que surjan. Entonces, un poco era esto que contaba, ¿no? Digamos, de qué manera se podría generar una herramienta que contribuyera a la mejora, de manera tal de poder mejorar esa condición de accesibilidad y que se genere el uso y goce de todas las bondades que brinda el hecho de plantear una vivencia en una condición urbana. Se plantea con una metodología de trabajo y en esa secuencia metodológica uno de los puntos claves es la definición de los objetivos. Acá lo que planteamos es que cada objetivo debiera responder a uno de los capítulos que se desarrolle, tanto para el trabajo de investigación como después posteriormente para la tesis, ¿no? Entonces, lo que planteamos en el primero era justamente recopilar o estudiar casos de políticas habitacionales que se fueron gestando a lo largo de la historia de nuestro país, de manera tal de poder ver y detectar ese vacío para la construcción del conocimiento, que en definitiva es el objetivo madre, ¿no?, de un planteo de este tipo. El objetivo segundo era, ya que queríamos trabajar con este tema de indicadores, era ver qué es lo que se había ya desarrollado, es decir, lo que comúnmente se denomina dentro de la academia el estado del arte, ¿no?, a través de un desarrollo de la casuística, que son todos aquellos escenarios o planteos de gente que ha estudiado el tema y ver un poco en qué situación se encuentra.
Ya el tercer objetivo era, en base a ese estudio previo desarrollado por el primer objetivo y en base a la experiencia analizada y recopilada del segundo objetivo, estábamos en condiciones ya de elaborar el instrumento, ¿no? Es decir, poder encontrar cuáles eran esos indicadores que nosotros queríamos plantear para poder generar este trabajo. Y por último, era definir esa aplicabilidad, es decir, una vez desarrollada la herramienta, ponerla en práctica, porque la instrumentación es en definitiva lo que valida al desarrollo de lo que se genera, ¿no? Entonces, por eso el tema de encontrar casos de estudio para su aplicabilidad fue un poco el esquema para el último de los capítulos. Acá no me voy a detener mucho, pero básicamente es esos capítulos o esos objetivos que se traducen en estos capítulos, obviamente dentro del desarrollo de un índice tiene como una especie de desacople o desgrane que va haciendo todo el itemizado. Esto a los efectos de poder entender también cómo elaborar, ¿no? Porque siempre un índice a uno lo ordena, le permite visualizar mejor los temas. Entonces, es como fundamental el hecho de tenerlo muy en claro y bien desarrollado, lo que a veces se llama, ahora se me fue la palabra, pero es como este tema de desgranar los capítulos en subcapítulos. Bueno, se me fue la palabra, yo me voy a acordar. Pero en definitiva lo que quiero mostrar aquí es esa concepción de cómo uno hace ese desacople para ordenarse y tener metódicamente esa subcategorización que a uno, como decía, lo va ordenando. Esto, a los efectos de quien lo vea, puede empezar también a plantearse y cómo encarar este tipo de trabajos, ¿no? Al menos a nosotros nos sirvió ordenarnos de esa manera. Bueno, mínimamente voy a contar ahora un poco del desarrollo de cada capítulo, sin ser muy denso, pero sí teniendo como una conceptualización de cada uno de estos puntos que definió a este trabajo. Como mencionaba hace un rato, el primero se basa en la búsqueda de una recopilación, ¿no? Una sistematización y toda una serie de definiciones que tienen que ver con el campo habitacional y algunos conceptos que internacionalmente definen a lo que es una vivienda digna, más allá, digamos, de todo este tema que yo hablaba de las políticas habitacionales. Es decir, está como compuesto por dos partes. Por un lado, la conceptualización y definición de términos concretos que estaban referidos a nuestro tema de investigación, y después esto de sintetizar o encontrar las experiencias de las distintas políticas habitacionales que caracterizaron a nuestro país. Y para eso, bueno, desde ya investigamos a distintos autores con distintas visiones, distintos enfoques, pero que todos, de todos estos autores aprendimos y conceptualizamos temas y que nos sirvieron para nutrirnos de todos sus trabajos y sus enfoques, ¿no? Es muy válido el hecho de... También es muy interesante cuando uno ya va adoptando como una postura, ¿no? Y un análisis crítico, entendiendo quién está del otro lado y de qué manera escribe. Eso también es muy importante. Y, por otro lado, siempre que uno investiga un autor o un libro determinado, siempre hay que entender el contexto y el momento en que fue escrito, ¿no? Es decir, no es una cosa atemporal, sino que hay que entender la coyuntura que se daba en ese momento para poder también interpretarlo, me parece, de mejor manera. Bueno, nada, arrancando con el tema de la historia de las políticas habitacionales, encontramos como este primer momento, ¿no? De toda de la situación de la inmigración en la Argentina y cómo también eso produjo como una crisis habitacional y una situación de emergencia para quienes llegaban, y cómo también el Estado tuvo que encontrar o dar respuesta a esas situaciones bastante complejas que se dieron a principios del siglo pasado. Nos encontramos por parte del Estado cuando empezó con esta idea, digamos, de ordenar o de gestionar nuevas viviendas. La primera intervención importante fue la Comisión Nacional de Casas Baratas,
que fue promocionada por el diputado Caferata. De hecho, uno de los barrios lleva su nombre, y fue como una de las primeras acciones que se generaron como para dar respuesta habitacional por parte del Estado. Sintéticamente, avanzando en la historia, encontramos distintas tipologías y distintas también soluciones que se fueron dando, porque la realidad es que cada política responde a un momento determinado, de una necesidad concreta, también tiene que ver con la historia y el momento en que se dan, y cómo también se pueden ir dando distintas respuestas, ¿no? Ahí vemos también la noción de pabellones, cómo en otro momento se dio una respuesta de un lote, una casa, en otros momentos con mayores densidades, algunas muy buenos ejemplos, otros que les encontramos algunas cuestiones un poco más críticas, pero bueno, fueron apareciendo, y como decía, también cada época marcó una definición propia. Acá tenemos casos de alta densidad en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, estos grandes conjuntos habitacionales que se dieron en la década del 70, ¿no? Y bueno, también encontramos como condiciones urbanas, esta situación de que se rompe la trama urbana que caracteriza a la ciudad. Hoy en día, y con estas experiencias también se encontraron algunos problemas, ¿no? Este tema de cómo subdividirlos y generar distintos consorcios es algo que nunca se terminó de resolver en este tipo de ejemplos. Miro también tuvo la posibilidad de gestionar un libro muy interesante, que era como este tema, digamos, referido a conjuntos habitacionales, que fue el ciclo Rehabitar, que incluso él llegó a exponerlo en Estados Unidos, y fue premiado. Realmente, para quien tenga la posibilidad de leerlo y estudiarlo, es un documento muy valioso. Bueno, más ejemplos, esto ya es más actual, ¿no? De lo que fue hacia el 2005 al 2015, donde se generó una política habitacional de reactivación económica y generación de empleo. Eso también es lo interesante, ¿no? Cómo una política habitacional también se define a través de distintas cuestiones. En este caso, el criterio fue la reactivación económica y la movilización de la economía y la movilización del trabajo. Entonces, bueno, se generaron muchas viviendas, quizá dejando de lado un poco el tema de la planificación urbana, pasaba a segundo plano, porque estaba este tema de la emergencia, que sirvió como una reactivación económica, recordando que el país venía de una crisis económica a partir del 2001, ¿no? Entonces, un poco esa fue la definición de la política habitacional. A lo largo del país se había generado este Plan Federal de Viviendas, donde vemos que, bueno, aquí quedan por ahí relegadas estas cuestiones urbanas, y que un poco también dio cuenta del desarrollo de este instrumento, ¿no? Digamos, pensar cómo mejorar esas localizaciones que quizás tenían este tema donde había una homogeneización, una por ahí falta en algunos casos de equipamiento, de espacio público, o de continuidad de la traza urbana. El otro tema neutral que basó un poco este trabajo es el concepto, digamos, del derecho a la ciudad, ¿no? Hace poco estuvo acá en la Argentina uno de los principales promotores de este concepto, que fue el urbanista Jordi Borja, catalán, donde tiene un libro muy interesante escrito sobre este tema. Y bueno, un poco el derecho a la ciudad contempla estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con la cultura, el ocio, el intercambio, el deporte, en fin, un sinnúmero de variables que todos los ciudadanos que habitan en una ciudad determinada deberían disfrutar y poder gozar de todas esas utilidades o posibilidades que brinda el hecho de vivir en una ciudad. El otro aspecto que obviamente estudiamos es la legislación, el tema de entender cuál era el marco normativo vigente vinculado con estos temas. Y ahí, bueno, encontramos también como un vacío bastante importante que debiera ser cubierto. Ahí encontramos también algún atraso, ¿no? En materia de legislación urbana, que obviamente
es muy interesante que a futuro empiecen a surgir como para darle todo este marco legal que es fundamental. De hecho, el ordenamiento territorial a nivel nacional no hay una ley marco que todavía haya sido promulgada. Hubo varios intentos en distintas oportunidades, pero nunca se llegó como a generar un consenso y que pudiera salir adelante. Y de ahí para abajo, ¿no? Después las leyes que tienen que ver con el ordenamiento territorial de las provincias, hay dos que están vigentes, que en Mendoza y Buenos Aires, y hay otras más ahora que están en estudio como para ver que puedan surgir o implementarse. En este concepto que mencionaba de lo que es el derecho a la ciudad y esta condición, digamos, esta slide debería estar acompañada de la otra, dando la legislación para después, pero bueno, lo que quería mencionar era que también hay como un estándar, digamos, del entorno que se tiene que cubrir para una vivienda en función de una distancia determinada, ¿no? Entonces acá Richard Rogers, que es un afamado arquitecto, plantea esta especie de caracol donde va definiendo distintas escalas de ciudades y distintos equipamientos que deberían tenerse en cuenta. Esto es como muy práctico, un poco como para ir viendo y haciendo una especie de checklist de cuáles son las cosas que deberían sí o sí estar. Bueno, como hablamos de temas de sostenibilidad, es decir, que estos indicadores, además de ser urbanos, tienen esta condición de sostenibilidad, un poco era también entender qué es lo que se entiende en materia de sostenibilidad dentro de lo que es la vivienda de interés social. Y ahí, bueno, es donde empiezan a surgir todos los temas que ahora vamos a mencionar, que son un poco los que nos ordenaron y nos encauzaron para ir definiendo esta batería de indicadores. Y obviamente nos hicimos desde ya algunas preguntas como fundamentales, que es un poco para qué sirven, cuáles son sus condiciones, a nivel mundial, qué es lo que hay, qué es lo que, cuáles son las temas de vanguardia que a nivel internacional están como marcando agenda y que debiéramos tener en cuenta, pero obviamente con una mirada local, ¿no? Entendiendo las problemáticas y qué entendemos por sostenibilidad dentro de un país como el nuestro. Porque obviamente en otras latitudes términos de sostenibilidad se entienden en otras cuestiones. Entonces ahí es donde pusimos el ojo crítico y viendo también la cuestión local que es como fundamental. Para tampoco extenderme demasiado, porque esto obviamente fue mucho el trabajo, aunque no parezca, que se fue desarrollando y demandando mucho tiempo, ¿no? Ir puliendo, también usamos mecanismos participativos a través de encuestas a distintos profesionales y gente vinculada con la gestión, como para ver cuáles eran ellos los indicadores que deberían ser implementados o seleccionados, porque obviamente hay una cantidad interminables, pero siempre hay un común denominador que es como principal, ¿no? Y en ese sentido, ampliar la mirada da también como esa especie de validación que permiten como tener un peso mayor y una mayor justificación a lo que uno en definitiva está planteando. Esto lo que hicimos para llegar a esos indicadores fue ordenarlos en distintos aspectos, que seleccionamos temas vinculados con la parte física, espacial y funcional, como acá tengo apuntado, la condición ambiental y la condición socioeconómica cultural. Entonces, estas cuestiones fueron como los esquemas básicos que después fueron como indagándose, profundizando en su condición y en su, ¿cómo podría decir? En la prestación que daba cada uno para después ir hasta concretamente a lo último, que es el indicador. Y para mencionar, o para ser más gráfico en este tema de indicadores, que a priori suena como algo abstracto, la idea es contar brevemente a qué apunta cada uno de estos indicadores. Entonces, si hablamos en temas referidos a suelo, entendemos que
lo que se quiere es evitar la dispersión, es decir, que haya como un consumo extendido del suelo. Siempre tenemos la visión de que la condición de compacidad contribuye a este tema, digamos, de la mejora de la localización y a este tema, digamos, de cercanía, ¿no? Porque justamente en términos de sostenibilidad, siempre la cercanía hace que se disminuyan los costos de transporte, se disminuyan la infraestructura, la condición ambiental, etc. Entonces, bueno, esa es una de las condiciones. Haciendo hincapié en las cuestiones, digamos, de movilidad, también pero entendemos por la pirámide, la jerarquía de la movilidad, que pone al peatón en primer plano, ¿no? En detrimento del automóvil. ¿Por qué? Porque el auto consume más energía, más consumo de nafta, es decir, de cuestiones de energías fósiles, mientras que la implementación del peatón y dándole prioridad a lo que uno propone, es decir, que las veredas y la calle esté pensada para el peatón y no para el automóvil, siempre va a ser mucho mejor en aspectos ambientales, en aspectos de salud. También se favorece el hecho de la caminabilidad, ¿no? Y de que el peatón recupere ese espacio fundamental que es la calle. En segundo término, la movilidad sostenible también está vinculada con el uso de medios sustentables, como es la bicicleta. Entonces también el hecho de incorporar por ahí ciclovías o sendas exclusivas para la movilidad de las bicicletas también es algo que es favorable. Después, el transporte público, siguiendo con esta cuestión digamos, de jerarquía en importancia y que uno debería tener en cuenta, es una condición mucho más interesante que el transporte individual, ya que el transporte público y colectivo permite la movilidad de mucha más gente, ocupando mucho menos espacio, ¿se entiende? Y bueno, así fue este criterio. Shlomo Angel, que es un prolífico urbanista, planteaba, digamos, que algunos estándares que tenían que ver con que el tiempo implementado de viaje al trabajo, en este tema, digamos, de flujo de movilidad, no debiera ser más que perder o utilizar media hora, ¿no? Lo mismo que el tema de la vivienda, que no debería insumir más de un cuarto del ingreso, y que la tierra dedicada al transporte debía ser un quinto. Son como estudios que él determina que esos serían como la cuestión ideal de fracciones vinculadas con estos temas. Bueno, después, siguiendo con estos indicadores que nosotros fuimos estudiando, proponiendo, jerarquizando, planteando, tiene que ver el tema de los espacios verdes, ¿no? Y la inclusión de la biodiversidad. Este tema, digamos, que en la medida que haya más espacios verdes, va a ser mucho mejor desde un aspecto de sostenibilidad, por la generación del verde, por la generación de oxígeno, la contribución a biodiversidad, el hecho de incorporar distintas floras, atrae a otros, ¿cómo se dice? Insectos y demás, ¿no? Uno a veces el famoso ecosistema lo empieza a entender cuando una especie arbórea sabe que trae un tipo de mariposa y que esa mariposa mejora algunas condiciones, y bueno, es algo de la biología bastante complejo, que a nosotros nos excede, pero mínimamente entendemos que en la medida que se generen espacios verdes, va a contribuir más a la sustentabilidad y a las condiciones de calidad de vida del ser humano en las que se encuentre. Obviamente, si planteamos una ciudad llena de pavimentos, sin espacios verdes, sin oxigenación, no va a estar tan interesante como la posibilidad de ámbitos de recreación y descanso. En ese sentido, una herramienta que encontramos útil es el hecho de plantear como un área de influencia de estos espacios verdes para encontrar un vacío, ¿no? Acá claramente en este esquema se puede ver dónde hay ausencia de espacios verdes. Fíjense esos circulitos donde se marca un área de influencia determinada y algunos sectores donde justamente no hay verde, cuando hay algunos planteos que determinan que
debiera haber un espacio verde a menos de 400 metros. Y ahí, si consideramos una manzana de 100 metros, bueno, hay algunos sectores que nos encontramos con un vacío, y eso permite entender que ahí debería estudiarse y generar un espacio verde. Ya este mismo planteo está arrojando esa necesidad. Lo mismo, lo mismo no. El otro punto también que determinamos como un análisis dentro de la cuestión local era la dotación de infraestructura. Uno en países desarrollados encuentra que este tema no está dentro de la agenda porque ya están totalmente desarrollados. Bueno, en nuestro caso encontramos algunas localizaciones con falta de cloacas, falta de red de gas, sistemas deficientes de red eléctrica. Entonces la dotación de infraestructura es un tema sumamente importante. Y entendiendo que las tres patas de una política habitacional la definen la disponibilidad de suelo apto, la generación de infraestructura y por último la vivienda, bueno, es un tema que no hay que dejar de lado. Y ahí tenemos algunas variables o algunos guarismos que definen la condición de nuestro país, ¿no? La ausencia de infraestructura es bastante alarmante. A diferencia del espacio verde, que no es lo mismo que el espacio público, una cosa es el espacio público y otra cosa es el espacio verde, entendemos que es como fundamental, ¿no? Cuánto se le da a el ciudadano esta posibilidad de disfrutar la calle. Acá vemos claramente en estos esquemas en blanco y negro que se conocen como el Noli de las ciudades. Noli perteneció era un italiano que fue el primero en definir este sistema de representación donde permitía identificar rápidamente el lleno del vacío, qué era lo público y qué era lo privado. Entonces, bueno, es un sistema de representación bastante ágil que a uno permite entender cómo se componen las tramas de las distintas ciudades y determinar la cantidad de espacio público. No en vano, Roma sigue siendo a nivel internacional una de las ciudades con mayor espacio público y mayor atracción. Lo podría mencionar de otra manera, ¿no? Que la calidad también de esa ciudad se debe a su importancia en el espacio público. El otro punto es este tema, digamos, que se conoce como metabolismo urbano, es decir, cómo uno gestiona temas vinculados con la energía, los residuos y materiales. Hace poquito nosotros del Laboratorio de Intervenciones Metropolitanas tuvimos una interesantísima jornada de reciclaje y podremos escuchar distintas voces vinculadas con este tema. Y a veces también pasa que muchas veces no se sabe qué es lo que se produce, pero hay mucha gente trabajando. Entonces, escuchar desde instituciones a nivel jurisdiccional distinto es muy valioso, ¿no? Ahí escuchamos voces del SEAMSE, de algunas reparticiones del gobierno de la ciudad, otras ONG, el desarrollo de algunas cooperativas, y la verdad que es un tema cada vez más importante y que se están haciendo muchas cosas. Entonces, la difusión de estos temas es sumamente importante para entender que hoy en día la economía lineal ya queda obsoleta, sino que la economía circular, que tiene que ver con la reutilización de alguna generación de residuos, es fundamental, ¿no? Ahí hay todo un tema de estudio y de posibilidades, y muchos autores cada vez más están como metidos en ese tema que brinda la posibilidad de generar trabajo, oportunidades, y la verdad que es un ámbito de estudio sumamente importante. Hasta se produce a partir de los gases lixiviados en algunas latitudes, por ejemplo, calefacción. Otros lugares aprovechan, por ejemplo, algunas condiciones de algunos materiales para regenerar otros. En fin, hay un sinnúmero de posibilidades de todo con este tema. A nivel social, yo hace un rato contaba que nos habíamos ordenado en distintas funcionalidades, ¿no? Algunas que tenían que ver con las cuestiones físicas, morfológicas, ambientales, y otras son las sociales. En ese sentido, la cohesión social, como plantea en términos del sociólogo Pierre Bourdieu, que es un francés, una sociedad altamente cohesionada la describe como una sociedad muy vívida, ¿no? A diferencia de esas que son disgregadas.
en la medida que podamos entrelazar o realizar lazos sociales, siempre las cuestiones se potencian. Acá está el caso, por ejemplo, de Guillermo Peñalosa, que se menciona con su esquema de ciudades 880. Él planteaba que estas ciudades 880 tienen que estar pensadas para todas las edades, cada una con sus distintas cuestiones, pero entender que el ciclo debe ser universal y para todos y todas. Y el otro tema que es fundamental, al menos así lo consideramos, es el tema de la participación ciudadana, ¿no? Por este tema que a nosotros nos nutrió un montón, el sistema de encuestas permitió hacer como una instancia más participativa, más abierta, y encontrar un montón de voces que nos dieran su opinión, porque obviamente no tenemos esa mirada técnica o tecnocrática de atrás de un escritorio, sino que los trabajos de campos, de investigación, tienen que estar vinculadas con la ciudadanía, porque tampoco consideramos un pensamiento iluminista que va de arriba hacia abajo, sino que todos y todas tienen su aporte. Entonces, escuchar las distintas voces permite a uno tener como esas distintas miradas de tanta gente y poder tener un abanico de posibilidades en base a eso. La participación la encontramos como que es fundamental en ese sentido. Bueno, y todo eso fue un poco la consecuencia de este cuadro, así fue como se fue traduciendo, con estas reparticiones que fui contando a través de estas dimensiones, el tema de los temas, y bueno, y después, en última instancia, lo que hubo que hacer es generar como este sistema, digamos, de validación o de valores. Entonces encontramos un sistema unitario que nos permitía ordenarnos como para sacar un puntaje y establecer una especie de índice, ¿no? Entendiendo que había posibilidades que sea el resultado de manera inaceptable, otros de condición mínima, otros deseable, otro óptimo. Esto es un poco lo que permitía poder definir la condición o ese índice que íbamos a determinar. Y por último, es la mención de estos casos de estudio, ¿no? Tomamos 2 casos en distintas latitudes del país, nos fuimos hacia el sur y hacia el centro como 2 casos para ejemplificarlo, y bueno, tomamos algunos desarrollos que se estaban gestionando y aplicamos el índice para ver cómo nos iba dando en base al estudio y a la recopilación del material de cada uno de estos municipios que nos brindaron información, como para ir sacando todo este índice. Acá hay un ejemplo de otra forma de trabajo, que eran esta especie de brújula, donde claramente uno puede identificar dónde está la falencia, ¿no? O los puntos débiles de cada uno de estos temas que encontrábamos. Entonces nos permitía también hacer como subíndices. La verdad que es muy interesante todo esto y el desarrollo, porque permite hacer como esta visión parcial de entender dónde está el problema. Y bueno, y por último, esta especie de semaforización que nos arrojaba este valor como para entender dónde estaban parados cada uno de estos municipios y poder validar la herramienta y ver si funcionaba. Y la verdad que ha dado gratos resultados, y quedamos muy contentos. Fue un trabajo que nos dio mucha satisfacción, y creo que Miro hoy en día estaría orgulloso de ver estos resultados. Bueno, hasta acá creo que llegamos. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas las propuestas, y hay que destacar siempre que la BIM es como una especie de ejemplo de lo que promueve el área de investigación de la Universidad de UFLO, que es investigadores no encerrados en su torre de marfil de papers, congresos y demás, sino que también se pongan como de cara a la comunidad, ¿no? A divulgar sus conocimientos. Ustedes vienen trabajando con vecinos de la Comuna 7 en diversas actividades. De hecho, mencionabas una que fue la semana pasada, ¿no? Una jornada de Tal cual. reciclaje, y hay una interacción, digamos, para que la gente se integre un poco, que participe, o sea, ese conocimiento que tienen ustedes a disposición de los vecinos y Claro, vecinas.
Tal cual, creo que lo interesante es poder entender los distintos ámbitos que tienen que ver con una universidad, ¿no? Es decir, uno puede encontrar la docencia, la extensión y la investigación. Entonces, la docencia está este tema, digamos, de la transmisión de la enseñanza, la investigación, la generación del conocimiento, y la extensión es la vinculación, esto que contabas vos, Hernán, que nosotros hicimos, que es esta posibilidad, digamos, de extender y generar lazos con la comunidad, y que siempre nos trae como nuevas fuentes y nuevas miradas y nuevas inquietudes y entender bien la demanda, porque desde ya el vecino o el ciudadano es el que plantea esas problemáticas. Entonces, en esa interacción es donde se pueden generar convenios, nuevas herramientas y, en fin, un sinnúmero de posibilidades. Bien, creo que Sí, tenemos una... tiene esa característica algunos no, diría todos los laboratorios de UFLO, no solo las tres patas que acaba de mencionar Ricardo, sino como una mirada de la investigación para resolución de problemas, que pueden ser que se originan en una agenda pública y que hay necesidad de ir, buscar y ver la opinión de la comunidad, y en otros casos por cómo se comportan los materiales, y entonces hay que ir y buscar la solución a través de la investigación. En ese sentido estoy de acuerdo con eso, y además de felicitarte por la exposición, quería preguntarte, Ricardo, ¿cuál fue el criterio para elegir los casos de estudio? Vos mencionaste un barrio en Ushuaia, un barrio en el centro. Entiendo que puede haber cuestiones ambientales directamente y de ubicación geográfica, pero si me querés contar un poco más de eso. Sí, ahí, digamos, fueron algunos de los motivos. Uno, me voy a tener que sincerar, es la disponibilidad de información, ¿no? Hay una realidad concreta que uno de los puntos de la investigación también tiene que ver con las posibilidades que uno tiene de acceder al material. Entonces, bueno, ese es como uno de los criterios. Después también teníamos esta cuestión de querer analizar latitudes distintas, y si uno entiende la composición de nuestro país, que está dividido en regiones, bueno, ahí está la región noreste, la región noroeste, la región centro y la región Patagonia. Entonces queríamos encontrar como dos latitudes distintas, de manera tal de después de generar esta cuestión comparativa y que arroje estas posibilidades. Y por otro lado, también está el tema de no haber circunscripto a nuestra provincia de Buenos Aires, para poder entender después, como esto también es como todo un avance, ¿no? Digamos, nosotros hicimos como una batería de indicadores generales, pero después surgen estas cuestiones específicas de cada sector. Entonces, también un posible futuro trabajo es la generación de indicadores más específicos y que tengan que ver con una región determinada. Por ejemplo, si nos vamos a Mendoza, otro de los indicadores debiera ser este tema, digamos, de la conexión con desastres naturales o Claro. sismicidades, etc. Entonces, bueno, un poco va por ahí la cosa. Gracias por la aclaración. Así que bueno, yo en lo personal agradezco mucho la posibilidad de poder participar de esta jornada de investigación, que siempre es muy grato todos estos ciclos que ustedes arman como para poder generar y transmitir el conocimiento, y de alguna manera también dejar este espacio de homenaje a Miro, que obviamente sin él no hubiera sido posible nada de esto. Totalmente, el legado está, no cabe duda. Así que si no hay ninguna pregunta más en el chat, Buenísimo. los y las despido y los y las invito a seguir participando de la semana de investigación, que como sabrán se extiende hasta este viernes con múltiples actividades. Perfecto. Yo, si les parece, puedo dejar mi correo electrónico para quien le pueda interesar o tenga alguna duda que surge. Siempre también la generosidad docente es una condición que tiene que ver con estas actividades. Entonces, bueno, estamos abiertos a quien tenga alguna inquietud o se le ocurra algo, la pueda transmitir y con gusto se la responderemos. Por supuesto, ¿querés decirlo por si queda Sí, grabado? el de la facultad es ricardo.turano@universidaduflo.edu.ar. Allí pueden escribir para algo que consideren que les podamos ser de utilidad, o bien el del laboratorio, que es labim@
uflo.edu.ar. Ok, Sí. así que bueno. Ya están incorporados en el chat para que quede ahí el registro. Bueno, cómo no. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Ricardo, y bueno, nos seguiremos viendo por aquí en la semana de Al investigación. contrario, un placer.